Estalla Beatriz Paredes por posible fraude, por más que quiso no pudo resistir y terminó confesándolo todo. Ya dice que quiere revisión, ya que siente que la Xochitl Gálvez y que el Marco Cortés pueden estar haciendo trampa. Y es que pues como ya falta poco para que venga estas votaciones para el Frente Amplio para este 3 de septiembre, pues resulta que Beatriz Paredes no está muy confiada, ya que tiene una espinita clavada, por lo que hubo una encuesta telefónica y una encuesta de vía vivienda, donde van y te visitan y te entrevistan, pero pues resultaron que los picos fueron muy altos. Fueron unas encuestas muy disparatadas, donde pues prácticamente arrasó las encuestas telefónicas la Xochitl Gálvez, y en las de vivienda pues prácticamente casi con un empate técnico, 5 o 6 puntos de diferencia. Entonces pues Beatriz ahí estuvo un poquito furiosa porque no le gustaron estos resultados. Pues resulta pues que quiere pedir revisión, ya que así como lo hizo Mancera, que pidió revisión, que están en los tribunales, pero pues ya no tiene ahorita mucho que pues revisar, ya que pues ya pasó pues lo del Frente Amplio con ellos, y por eso es que Beatriz quiere revisión. Así que pues no pudo más y se lo terminó confesando todo a lo que viene siendo Aristegui, y todo comenzó así prácticamente de esta manera. Las encuestas. También el bloque opositor o la construcción del frente pues ha seguido esta lógica de que las encuestas sean un factor definitivo. Estamos viendo que hay una discusión, o debe haber una discusión en Morena respecto a si será abierta o qué tan abierta, si será en un ámbito el universo de encuestables de personas asociadas a Morena o simpatizantes. No queda claro con suficiencia el tema, y sabemos muy bien que ahí se definirá el asunto. Y de este lado también, decía yo más temprano que los expertos en encuestas, y no se requiere ser demasiado experto para ver que en el lado de ustedes pues hay una diferencia demasiado grande entre las encuestas telefónicas y las de vivienda. Y entonces aquí uno dice 30 puntos de diferencia. ¿Qué tipo de situación está ocurriendo de este lado en relación a esta herramienta que está registrando las cosas de esta manera diferenciada? ¿Qué dice Beatriz Paredes del tema encuestas allá? 30 puntos, es mucho, es una cosa... Primero quisiera comentar... atípica. Quisiera comentar con el auditorio que yo estudié sociología. Entonces, soy una persona que se dedica a la política, pero que revisa las encuestas con ojos de socióloga. Y eso quiere decir que soy un poco escéptica. ¿De las encuestas per se? Sí. ¿O de qué? Sí, de las encuestas per se. Son un instrumento metodológico que se aplica en función de los propósitos que pretendes. Hay encuestas que se utilizan para colocar productos, hay encuestas que utilizas para percibir el humor social, en fin, tienen que ver con el propósito que las aplicas. Y a mí me parece que en la etapa de la mercadotecnia política, las encuestas se volvieron el instrumento privilegiado. Nosotros insistimos en que fuesen encuestas domiciliarias. ¿Por qué? Porque la encuesta domiciliaria en materia electoral es la más confiable. Primero, tienes evidencia de que el sujeto existe. ¿Qué es lo que va a hacer Morena, por cierto? Por ejemplo, es la más confiable. Tienes evidencia de que el sujeto existe, tienes evidencia de que el sujeto está, tienes evidencia de que el sujeto es entrevistado y tienes evidencia de que tiene credencial de elector, porque se lo preguntas, y que es mayor de edad. En fin, entonces, en materia electoral, todos los conocedores saben que la encuesta domiciliaria es la más confiable. Sin embargo, el Partido Acción Nacional ha insistido que quería una encuesta telefónica, y en el propósito de conciliación y de preservación del Frente Amplio se ha aceptado esta insistencia del Partido Acción Nacional. Yo espero que la muestra no sea una muestra que, por las características de la encuesta telefónica, que evidentemente los
estratos sociales que tienen teléfono domiciliario son de determinado perfil, esto te hace un pequeño sesgo. Entonces sí, las encuestas siempre te dejan. Y sobre estas que dudas. Ya se conocen, la diferencia tan grande entre lo que se midió entre lo telefónico y lo domiciliario, que te dice este específico asunto de 30 puntos de distancia. Eso no es normal. Pero vamos a ver qué pasa con la nueva encuesta. ¿No te preocupa, no te inquieta, no te dice nada? Me inquietó, desde luego. Señalamos algunas sorpresas por los picos. Exigimos que hagan una revisión. Ojalá no haya estado orientada la muestra esencialmente a la Ciudad de México y a la zona metropolitana. Esperemos que no haya distorsiones. Bueno, estaremos viendo qué pasa ahí. Déjame ir a otro tema. Santiago Krill declinó a favor de Xóchitl Gálvez. ¿Qué representa esto para el proceso? Quedan tú y Xóchitl Gálvez. Cuéntanos qué significa ya en este momento para efectos de la competencia. ¿Cómo lees las cosas? Primero me sorprendió porque Santiago era uno de los más entusiastas al inicio del proceso. Segundo, debilita al proceso porque si solamente se hubiera dado la declinación de Santiago Krill, estaría en la lógica de que el panismo asume a Xóchitl como panista, porque Xóchitl había dicho que era de la sociedad civil. Él, aunque fue jefa de delegación en Miguel Hidalgo por el PAN, candidata por el PAN en la gubernatura de Hidalgo, y es senadora de la bancada del PAN, pero en fin, ella se ostenta como representante de la sociedad civil, pero me parece que el PAN asume a Xóchitl. Entonces es parte de una estrategia, supongo, panista. Lamentablemente a esta declinación de Santiago, que está en todo su derecho de hacer, pues es una decisión personalísima. Santiago es un político profesional al que yo le tengo aprecio y respeto. Se acompaña de repente algunas invitaciones insistentes a mi persona de que por qué no declino. Es como si cuando yo iba arriba en las encuestas hubiera invitado a mis compañeros a que declinaran. Primero me parece una falta de respeto. Y segundo, parecería que estamos siguiendo el script que anunció López Obrador. A ver. Cuando dijo es que el proceso del frente es un proceso que ya está predeterminado. Una simulación porque ya hay candidata. Entonces, pues es absurdo que me pidan que decline. No comprender el esfuerzo que estamos haciendo por democratizar los procesos hacia el interior de los partidos. Es no entender que la convocatoria que le estamos haciendo a la ciudadanía para que participe, en mi caso, es de verdad. En mi caso, tiene que ver con plantear lo que pienso sobre el destino nacional, poner en el debate los temas esenciales, salirnos de los dimes y diretes y las descalificaciones per se, buscar otra manera de hacer política. Por eso sostengo mi participación, porque creo que hay que encontrar otra manera de hacer política en el país. Dime una cosa, Movimiento Ciudadano, que estamos ahora viendo ahora sí que un movimiento ahí. Estamos viendo que ayer Xóchitl Gálvez se reúne con Alfaro, que a su vez había dicho que ya no le interesa Movimiento Ciudadano y que lo que ya sabemos. Entonces, ¿qué está sucediendo ahí en este punto? ¿Y qué te parece el encuentro de ayer en Casa Jalisco con Alfaro? No sé qué esté sucediendo en Movimiento Ciudadano. Conozco lo que todos conocen, que hay problemas internos, o eso parece revelarse por las noticias. Yo soy amiga de Dante Delgado. A mí no me gusta que los partidos se dividan internamente. No me gusta la anarquía como opción de la política. Creo que tendrán que revisar cuáles son los elementos que llevaron a este grado de tensión. Pero puede hacer la diferencia Movimiento Ciudadano en el frente opositor, y eventualmente puede ocurrir algo con Movimiento Ciudadano y lo que pueda pasar
con Marcelo Ebrard? Se ha dicho mucho sobre esta última pregunta, Carmen. Se ha dicho mucho de una eventual movimiento. ¿Lo ves? ¿Ves a Marcelo en algún punto optando por salirse de Morena si no está de acuerdo con la encuesta, ya sea con su resultado o ya sea antes, porque estamos en el 5-4-3-2-1 y no sabemos si eso va a ocurrir o no, pero es parte de las hipótesis. Si llegara a darse el caso de que Ebrard tome una candidatura de Movimiento Ciudadano, supongámoslo así, y sea una elección de tercios, ¿qué ves ahí? Yo tengo la impresión de que Marcelo Ebrard es consistente con lo que declara. Y las declaraciones de Marcelo Ebrard en reiterados momentos han sido que él no se saldrá de Morena. Entonces es un asunto que él tendrá que valorar, sin duda, con su equipo, y hay que ver cómo evoluciona el proceso en Morena. En el caso del Movimiento Ciudadano, me parece que la visión estratégica que ha sostenido Dante desde hace varios meses, desde hace varios años, es que él le piensa a Movimiento Ciudadano más como un partido que plantee una nueva etapa en el sistema de partidos. Ha insistido mucho en que no quiere sumarse al frente porque siente que los partidos históricos pesan negativamente, es su visión. Pero además recuerda que fue muy clave en la alianza con el PAN en 2018. Algo debe haber sucedido allí, que yo no sé, yo no estaba en la política mexicana en esos momentos. Entonces, primero hay que ver qué sucede en la evolución de esta circunstancia interna en Movimiento Ciudadano. En tu observación del todo, eres participante, pero también analizando el conjunto de cosas que está atravesando la política mexicana. ¿Qué te dice el fenómeno Claudia Sheinbaum? ¿Qué te dice lo que está sucediendo con la candidata que todo indica va arriba en las encuestas y en las mediciones, o por lo menos tiene altísima probabilidad de ser la candidata de Morena a la presidencia? Te agradezco mucho, Carmen, que me hagas una pregunta que me permita quitarme la cachucha de aspirante y de precandidata del frente para tener una visión mucho más amplia, o pretender tenerla, porque luego... Mira, creo que el gran aprendizaje de este proceso es que fue demasiado largo. Que el diseño táctico del presidente fue un error. Que someter a figuras, por bien posicionadas que estén, por bien plantadas que estén, a el juicio y el escrutinio público por tanto tiempo, siempre es muy expuesto. Sabemos que la elección es una elección bastante grande, siempre se dice que es la más grande de la historia, y en este caso se vuelve a decir porque es una elección donde hay miles de cargos de elección popular en juego, 9 gubernaturas y un montón de cargos de elección popular, así que esto de aquí al 2024 es un hervidero político electoral. Y en este hervidero, Beatriz Paredes, estamos pues siguiendo este fenómeno que tiene que ver con estos dos grandes bloques, el opositor y el de Morena y el oficialista. A ver, te pregunto sobre los partidos políticos que forman parte del bloque. Aquí se habla de que ya Xóchitl versus Beatriz versus Xóchitl, buscando esta que será la candidatura presidencial. La declinación de Santiago Krill se ha interpretado como una reagrupación del PAN para fortalecer obviamente a su candidata Xóchitl Gálvez, ya lo dijiste. ¿Qué representa hoy el PRI? Tú fuiste presidenta del PRI y el PRI pues es el partido que ha sido el partido de Estado, el partido único, el partido que ha sido castigado por 1000 razones. En este preciso momento, ¿qué cosa es el PRI, Beatriz? Yo recogería de tu introducción esta nueva etapa de 2 bloques. Ahorita me voy a lo del PRI, no me estoy evadiendo. Pero sí
poner sobre la mesa para que la sociedad mexicana esté al tanto de que es un cambio cualitativo en la política mexicana. Vamos a tener una elección consolidándose el Frente Amplio de dos bloques, de dos corrientes, de dos visiones sobre el destino nacional. Y esto puede abrir una nueva etapa en la historia política de México. Y creo que hemos llegado a esta situación siendo un país plural, mucho más rico que un país bilateral. Pero déjame detengo aquí. A ver, tú dices, son dos bloques con dos visiones. Déjame contradecirte. Eso sería si tuvieran una base programática compartida, específica, pero en el fondo aquí hay una cosa pragmática, donde estamos viendo una alianza contra natura, el PAN con el PRI con el PAN, el PRD, para efectos de sus respectivas historias y lo que han representado estos partidos a lo largo de la historia, pues lo diría de esta manera, no les quedó de otra. Estamos hablando de eso en realidad. No solo estamos hablando de eso, estamos hablando de una evidencia constante de amenaza de regresión autoritaria por parte del presidencialismo exacerbado. Creo que lo que llevó a la oposición a unirse fue intentar contener este arrojo de cambios constitucionales para debilitar a los órganos autónomos, la desnaturalización de la revocación de mandato. Es el único país en donde la revocación de mandato no es un instrumento de la sociedad para castigar a un gobernante que se equivoca, sino se volvió un instrumento de loas y de exaltación de un gobernante que hipotéticamente acierta hasta el infinito. Entonces, la regresión autoritaria puso en guardia a los partidos políticos. ¿Y qué es el PRI hoy por hoy? A ver, digámoslo crudamente, el PRI es muchas cosas, pero tú lo sabes perfectamente, tú fuiste presidenta del PRI. El PRI está asociado, podemos decirlo, para una buena parte de la población, con el autoritarismo, con la corrupción, con los tiempos no democráticos, si queremos plantearlo así. Es una marca en ese sentido. ¿Qué es hoy el PRI, en realidad? Pero para otra parte de la población, ha sido el partido que en el siglo XX mantuvo la estabilidad del país, ha sido un partido que construyó instituciones, ha sido un partido que sabe gobernar. En este momento es un partido que en las últimas encuestas tiene el 18% de la intención de voto del electorado. ¿Cuánto? El 18% en las últimas encuestas. Es un partido que tiene una cobertura nacional, tiene presencia en todo el territorio nacional. Hay comités municipales en prácticamente todos los municipios del país, pero el PRI no son las siglas, ni son sus dirigentes, ni son sus personalidades públicas. Muchas personalidades públicas le fallaron al partido y le fallaron a la ciudadanía, y son gente que debe ser calificada como ya nos calificó la historia, por eso perdimos elecciones. O sea, y yo me hago A ver, se les cargo. daba por muertos, hay que decirlo claramente, se les daba por muertos hasta hace no mucho tiempo. Mi querida Carmen, se nos daba por muertos. Yo escuché antes de alcanzar el liderazgo del PRI, en todas las entrevistas que me hacían, me leían las exequias. Siempre me decían, esto no tiene destino, ustedes son terribles, son deleznables, etcétera. Pero el PRI no es eso. El PRI son los priistas de la vida cotidiana, el taxista que es priista, el profesor, la profesora, los profesionistas, los campesinos que están convencidos de que fue la organización campesina en la que yo milito, filial del PRI, quien participó en la redistribución de la tierra, el priista de la vida real, que tiene que ver mucho
con el pueblo de México. Supongamos que llegan a la presidencia, hagamos ese escenario, Beatriz Paredes, ¿y cómo le van a hacer con posturas históricamente distintas al PAN? ¿Qué va a pasar con el PRD? ¿A ese sí lo damos por muerto? Yo no doy por muerto a los partidos políticos. Mi tema no son los partidos políticos. Los partidos políticos están en crisis todos. La ciudadanía, la gente no se siente representada en los partidos políticos. Hay una crisis de los partidos políticos en toda América Latina. Y si me cuestionas más, yo te diría que hay crisis de los partidos políticos en el mundo occidental, más de los partidos políticos históricos. La gente tiene otros modos de comunicarse y los partidos políticos que eran instrumentos de intermediación social ya no se sienten necesarios. La revolución en las telecomunicaciones cambió el rol de los partidos políticos y tienen que adaptarse. Algunos se han convertido solamente en maquinarias electorales y otros han tenido que moverse a hacer movimientos por causa. Todos los partidos políticos en México tendrán que reformarse muy profundamente. Entonces, sin duda, hoy por hoy la competencia está entre personalidades, entre figuras que pueden o no comunicar tal o cual cosa. Entonces, ¿qué viene en el 2024? ¿Qué se está jugando y quiénes compiten en realidad? Hoy por hoy está entre personalidades, pero también entre proyectos. Y también en cuanto a la urgencia de la gente de encontrar soluciones. Y creo que el problema más severo que está enfrentando la sociedad mexicana es el de la inseguridad, Carmen. Creo que estamos en algunas regiones ya en el precipicio y en otras en la orilla del precipicio. Creo que es dramático que haya zonas de nuestro país en donde prácticamente desapareció la autoridad. Creo que corremos el riesgo, si no tenemos la capacidad de restablecer el Estado de Derecho, de que nuestro país entre en una espiral de Estado fallido. Por eso no solo es una elección en donde se están dirimiendo puestos o quién aquí y quién allá, no. Es una elección en donde el destino nacional de la estabilidad y la posibilidad de que México, las tensiones de México se diriman civilizadamente y dentro del Estado de Derecho está en juego. ¿Quién manda hoy en México? Beatriz Paredes, hablemos del presidente de la República, hablemos de los militares, hablemos del crimen organizado. ¿Quién manda? El problema es que estamos muy anárquicos. La mañanera asusta, genera preocupación, sobre todo en los grupos sociales de interés económicos que se mueven en la legalidad. Las instituciones armadas han recibido encargos que trascienden su mandato constitucional y yo no estoy muy segura que estén muy contentas, ¿eh? ¿O sí? No sé, no he conversado. Sería muy importante conocer su verdadera opinión. Bueno, pues ahí está prácticamente la mismísima Beatriz Paredes, donde dice que no está conforme con la encuesta que había hecho vía telefónica el PAN. Es que dicen que la encuesta se la había propuesto pues el PAN, y pues resulta que esa encuesta que ellos proponen pues sale muy disparatada, y la de casa por casa se dirige por 4 o 5 puntos, 6 puntos cuando mucho, la de casa por casa las encuestas, y por eso es que dice que Xochitl está haciendo trampa junto con Marco Cortés, que pide revisión, lo que viene siendo Beatriz Paredes, ya que esto no está muy de acuerdo con lo que pasó. Por eso es que pues dice que pide la revisión, así como lo hizo Mancera hace días, pero pues vemos que no pasó nada con la revisión de Mancera, pero al parecer pues todo va a terminar, yo me imagino, declinando de Beatriz Paredes por la Xochitl Gálvez, porque ya todo está escrito, ya todo está resuelto, y por nuestro presidente Manuel López Obrador termina teniendo la razón como siempre, que no se ha adelantado 2-3 meses que la Xochitl Gálvez va a ser la
candidata por el PRIAN. Así que pues bueno, veamos cómo va la encuesta hasta el momento. La encuesta, recuerden que es vía Facebook, donde nos dice así si están o no de acuerdo. Al parecer estuvo reñida esta encuesta. ¿Estás de acuerdo con Beatriz Paredes y por qué? El 53% le dice que sí a Beatriz Paredes con 9 votos a favor y el 47% con 8 votos en contra de Beatriz Paredes. Ahí están los resultados. Veamos cómo van los comentarios hasta el momento. Isabel Ojeda, saludos. Le arrastra el colmillo para robar. Tomás Aldaña, saludos. Le termina la cuerda que se pinta para España. De aquí no caben bola de ratas. Gilberto Burgos, saludos, jajaja. Por pelear un montón ahora se quedan solos, quedan ahora nada, entonces ahora ustedes se quedan solo por dedazo, obediencia al potentado. Ricardo Gómez Jora, saludos, rateros, traidores apatrios, achichincles de los gringos, gachupines podridos. Ego Bala, saludos, la mona del PRI fósil, política derramaron para seguir el circo. Isabel OEG, saludos. Enrique Romero Ochoa, saludos. ¿Y por qué no da la cara a la cámara? Estoy muy impuesta a estar mintiendo. Big Pun Reyes, diferentes versiones ideológicas, el mismo objetivo, seguir robando el presupuesto público y vendiendo recursos naturales. Tomás Aldaña, saludos. Tenemos el pueblo preparado para despedir la hora de sacar al corrupto PRI y al PAN, que el pueblo mexicano es mucha pieza, estos matan al pueblo. Ospereza Juárez dice no. Esther Lugo, saludos. Las personas ya no somos títeres, de eso a cabo nadie cree en las ratas corruptas. Luis Fernando Sandoval, saludos, es un Pepe enojado. Marco Polo López, saludos. AMLO presidente forever, ardidos, todos Aldaña. Tomás Aldaña, se muere la política corrupta. Celso Molina, saludos, viva la 4T. Big Pum Reyes, asusta la corrupción de quienes tienen vínculos con los carteles medios convencidos y adiestrados. Isabel OEG, saludos. Luis Mendoza, saludos, representa a los fósiles del PRIAN. Tomás Aldaña, sí, asusta a la derecha maligna, asusta al pueblo, engaña cada día. Y Oropesa Juárez, ya está en marcha el plan C, completamente de acuerdo, para salir a votar en todas las metas que te den, tanto como para la diputados locales y federales, votar por Morena, senadores, votar por Morena, alcaldías y gobernador, votar por Morena, y sobre todo en la presidencia de la República, para darle la mayoría calificada. Y nuestro presidente terminar a hacer, que tiene 3 o 4 reformas pendientes por hacer. Así que pues bueno, amigos, a toda la audiencia, gracias por ver el video. Recuerden, los invito a ver nuestro siguiente video. Hasta la próxima, bye. Suscríbanse al video, comentar, compartir, difundir para que muchas más personas los vean. Hasta la próxima.